Bueno, hacía la verdad es que algunas semanas que no estábamos con ustedes en este Ellos sí pudieron, y hoy estoy pues especialmente ilusionado con el desarrollo de este programa y tengo mucho interés en que ustedes puedan conocer de primera mano los detalles de un trocito de la historia de España que, a pesar de ser un trocito, no es un trocito menor o irrelevante. En este momento muchos españoles, la verdad es que han olvidado una gran parte de la historia que vivimos desde los años 30 en este país, muchos de ellos pues porque simple y llanamente no los conocieron esos años, otros porque han preferido olvidar por diversas razones, unas mejores y otras peores. Hoy los políticos, o algunos políticos, han decidido traer de nuevo a nuestras mentes, traer a nuestras vidas hechos que acontecieron en este país y que bueno, pues fueron realmente importantes para mucha gente, para muchas familias. Muchos perecieron fruto de esas discordias y de esos conflictos, otros sobrevivieron penosamente, pero bueno, después tuvimos una serie de años que hemos llamado el franquismo, que hemos denominado el franquismo, en los que un personaje que había producido un golpe en el año 36, el 18 de julio, pues se hizo con los mandos de este país pues prácticamente hasta su muerte. El análisis y la perspectiva con el que se puede mirar ese trozo de la historia de España pues es obviamente controvertido, variado, opinable y todos los adjetivos que ustedes quieran, pero los hechos, lo que de verdad ocurrió esos años en España, está ahí. Una de las cosas que ocurrieron es lo que hoy ha venido de nuevo a la primera página de nuestros informativos, de nuestros medios, que es el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, que en este momento de nuevo está un poco entre paréntesis, porque después de la petición del Partido Socialista de sacar a Franco de allí, enterrarlo en otro sitio, se han encontrado con la oposición de la familia, que resulta que tenía un lugar donde enterrarlo en la propia Catedral de la Almudena de Madrid. Bueno, eso ha producido alguna sorpresa en el propio gobierno de la nación. Y en este momento están en esa cosa, ¿no?, de si lo sacan, si no lo sacan, porque claro, sacarlo del Valle de los Caídos, donde poca gente va a verle, porque es un lugar pues, al que hay que desplazarse expresamente y no está cerca precisamente, ni de fácil acceso. Bueno, imagínense ustedes con un Franco enterrado en el valle, en la propia Almudena, ¿no?, en el corazón de Madrid. Bueno, las cosas están así, pero dentro del Valle de los Caídos y de la historia del Valle de los Caídos existió una institución que a mí siempre me pareció, desde que estudié Derecho en los años 70, siempre me pareció una institución formidable. Y digo formidable porque tenía un contenido que hacía que la apuesta por contar con lo mejor intelectualmente de este país para conseguir que todo lo que se hiciera legislativamente y desde el punto de vista de la generación de instituciones para el desarrollo de la sociedad y para para el encuentro entre esas leyes y la verdadera justicia social, pues en ese marco, el Centro de Estudios Sociales fue una institución clave. Y bueno, aquí tenemos una persona con nosotros muy especial, porque pocas gentes se han interesado específicamente por esa institución que crea Franco en el 58 y desaparece en 1982, según recuerdo por lo menos. Y Luis López Cózar, que es un catalán inimitable porque poca gente está apasionada por temas tan interesantes como Luis. Pues Luis López Cózar es un hombre que nos puede contar hoy, que nos puede explicar esta noche, y créanme que aunque les pueda parecer aburrido de entrada, van a asombrarse con las cosas que pueden escuchar de labios de Luis López Cózar respecto a lo que Franco hizo en esa etapa con el Centro de Estudios Sociales, lo que quería hacer, con quién lo hizo y cómo lo hizo. Exacto. Don Luis, usted estudia Derecho en Barcelona. No, yo estudio Derecho en Madrid, en el San Pablo. ¿Pero usted es catalán? En la Comunidad Autónoma, en la Complutense. Nací en Barcelona. Nació en Barcelona. Y soy del Barcelona. Y es del Barça. Pero español antes que nada, ¿eh? Bueno, claro que parece compatible. Para no crear problemas. Estudia Derecho en San Pablo. Exacto, no. Lo que hago en San Pablo es el doctorado.
El doctorado. Eso es, la licenciatura es en la Complutense. En la Complutense. Eso es. Y se dedica usted a hacer unas oposiciones a la administración. Exacto, a la administración. Y se dedica pues, a ser probo funcionario. Probo, además de verdad. Probo de verdad. Probo funcionario. Un funcionario además probado. Exactamente. Y hay un momento de su vida en el que descubre el Valle. Claro, exactamente, sí, sí. Un día que, pues hace 3 años o 4, yo creo, se daban unos cursos ahí de la influencia de los benedictinos en la construcción social de Europa, ¿no? Y fueron unas charlas, a mi modo de ver, interesantísimas, y ahí conocí a Alberto Bárcena, que es el que me habla de este centro, ¿no? Y yo estaba, porque quería hacer una tesis, tenía ya todos los cursos hechos y no encontraba el tema. Y fue él el que me propuso y me animó incansablemente a que lo hiciera, y fue una matada impresionante porque me quedaba poco tiempo, pero sí, lo hicimos, y la verdad es que es una satisfacción haber leído todo eso y contemplado y meditado todo eso. Franco, yo no soy franquista, no pertenezco a ese régimen, pero sí defiendo a Franco después de haber leído toda esta obra, ¿no? Era un hombre bastante prudente. Esa es la conclusión que yo he sacado de él, ¿no? Y efectivamente, en el año 57, pues es cuando se crea la fundación esta del Valle de los Caídos, ¿no? La Santa Cruz del Valle de los Caídos, que fíjate lo que pone: sus fines serán rogar a Dios por las almas de los muertos en la guerra, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar para el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana. Y en el artículo 5 de este decreto, y establecer una de las obligaciones de la abadía era dirigir el Centro de Estudios Sociales, una especie de think tank de Franco, ¿no? ¿Por qué llega Franco a esto? Pues mira, Franco llega a esto porque en la Revolución del 17, que hubo en Asturias, a él le tocó ir allí por orden de la República, me parece que es, a calmar aquello. Y se mete en la sede de los sindicatos, del Partido Socialista, y entonces empieza a descubrir todos los libros, todas las bibliotecas que hay sobre marxismo, ¿no? Eso por un lado, le impresiona mucho todo esto. Este es el pensamiento que tienen buena parte de los españoles. Y de otro lado, naturalmente ve las diferencias sociales que se dan en Asturias. Gente rica y poca, y gente con muy poco dinero y mucha. Y dice, claro, esto es una de las causas de la guerra civil, ¿no? Entonces él asocia estos dos pensamientos y se va a ver al cardenal Herrera Oria, o habla con él, ¿no? Y es el cardenal Herrera Oria, es la Iglesia, aunque no lo quieran reconocer ahora. El fundador de los propagandistas. Exacto. Es el cardenal Herrera Oria la que le da la estructura del Centro de Estudios Sociales a Franco. Después de lo que él le cuenta, dice, pues mira, podemos meter en la cabeza de los españoles, para evitar estas revoluciones, la doctrina social de la Iglesia que ha empezado con León XIII. Entonces, la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, exacto. Y las que van a continuación, ¿no? Y entonces Franco le parece bien y le dice, pues dame una estructura de lo que sería ese centro. Y le hace una estructura completa de la cual se cumple realmente poco. Era muy ambicioso Herrera Oria, ¿no? Pero él decide apartarse, él no se mete en la dirección de esto y sí pone a un catedrático granadino, Sánchez Agesta. Que se llama Luis Sánchez Agesta, exacto. Que es el que lleva el centro del 57 al 60 y tanto, 69, ¿no? Que es el tema de mi tesis. Y ahí se toman los temas, sobre todo de derecho público, es decir, lo que es la política, lo que es el Estado, lo que es la economía, y la actividad económica, ¿no? Esto es lo que se empieza a estudiar allí. Y allí, fíjate tú que... Perdóneme, ese cambio que se produce en usted respecto a su visión del franquismo, un hombre joven como usted que seguramente cuando muere Franco usted tendría muy pocos años. Claro, yo tendría 17 o así, o 14 o 15 años nada más. Yo puedo saber lo que me contaba mi padre y lo que mi vida fue hasta aquel momento pues bastante tranquila, sinceramente. ¿Qué le contaba a su padre? Porque en su familia sí que hubo gente que claro, sí que sufrió la guerra civil y hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es que esto tiene dos motivaciones. Una es mi tesis, otra es que me parecía una pena que una cosa como la de los Caídos quedara así, tan abandonada, y otra es que yo me identifico mucho con el Valle y el tema de la reconciliación, el tema de la paz, porque en mi familia hay 6 mártires de la guerra civil, 4 mujeres, un hombre y después el padre, que muere de pena al mes de saber cómo han matado a todos sus hijos, cómo los sacaron de la iglesia y los mataron. Los mataron, los violaron primero. ¿Su abuelo? Eso es lo que sería mi abuelo, ¿no? ¿Su abuelo tenía...? No, mi abuelo no, sería mi bisabuelo.
¿Entiendes? Mi abuelo es el que vivió, el hermano que sobrevivió a estas mujeres. Correcto. Porque eran 9, me parece, él era notario en Málaga, el bisabuelo era notario en Málaga, era una persona muy prominente allí. Y entonces, claro, a mis tías que se dedicaban a cantar en la iglesia, pues las fueron a buscar, porque en realidad buscaban al hermano que se dedicaba a cosas de política. Y ellas dicen que no van a decir dónde está su hermano. Ellas mueren por su hermano y por la fe. Dice, pues mira, si no lo decís, si no adjuráis contra Dios, os vamos a matar. ¿Año? Esto sería pues un poco antes del 36, lo que no sé exactamente, los datos muy concretos. Antes de empezar la guerra. Antes de empezar la guerra, exacto. Y entonces ellos dicen, no, nosotros no vamos a entregar a mi hermana, ¿no? Las cogieron. Entonces esto... Que eran unas chicas jóvenes. Esto es sintéticamente lo que me contó mi padre. Porque mi padre decía que había que perdonar. Él había recibido de su padre la consigna de que tenéis que saber esto, pero lo escueto. Y tenéis que perdonar todo lo que ha pasado aquí. Esto no puede volver a pasar en España. En el fondo es lo mismo que lo del Valle. Y entonces, ¿quién me cuenta de cómo mueren mis tías, mis abuelas o mis bisabuelas? Pues mira, una señora en Madrid hace 3 años me cuenta los detalles, porque su madre me dice, yo conocí a tu familia, mi padre trabajaba para tu bisabuelo, notario, y él me contó cómo murieron tus familiares. Las violaron, a una detrás de la otra, todas delante de una de la otra, las mataron y después jugaron con sus cabezas al fútbol. Entonces, repito, no me los cuenta mi familia, porque mi familia quiere perdonar. Me lo cuenta esta señora, hace 3 años. Entonces, antes, claro, estamos hablando, es decir, para que ustedes un poco se pongan en situación, pues estas cosas hay que explicarlas y aquí las decimos siempre, pero hay que hacer un trabajo constante de explicación, porque esto no ocurre en la guerra, lo que usted acaba de relatar, esa salvaje no atrocidad, ocurre en la guerra. Ocurre antes de que empiece la guerra. Exacto, por eso nosotros estamos preparando un programa, que ya se lo contaremos a nuestros espectadores. Vamos a hacer un informativo diario entre el 1 de febrero y el 18 de julio de 1936. Y les vamos a explicar qué iba pasando en España y que se publicaba además en los periódicos entre el 1 de febrero y el 18 de julio, para que ustedes puedan entender por qué ocurre el 18 de julio, que no fue una casualidad histórica ni que Franco era un loco. Claro, eso es muy importante que nuestros espectadores, vamos, que los españoles, los que se quieran asomar a esta televisión lo van a conocer, y a los demás pues ya se lo iremos contando, aunque sea de bar en bar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues esta es una motivación más por la que hago la tesis, porque se habla de muertos enterrados allí y tal, y bueno, y esta idea es reconciliación, bueno, la que me han insistido mis padres. Y entonces, bueno, pues el CES lo que hace es, sobre ya la base de la cruz, de las oraciones de los sacerdotes y tal, intentar construir un orden social católico para que hubiera paz en España, ¿no? Donde en el discurso de Franco, fíjate que cuando se inaugura el Valle de los Caídos hay 2 discursos de Franco. Uno cuando inaugura la basílica, ¿no? Son 2 hojas del ABC que yo tengo, y después otro discurso que son 8 hojas del ABC dedicadas al centro. O sea que para él era muy fundamental esto, ¿no? Y fíjate lo que él dice, que se tiene que acabar el espíritu clasista de la sociedad española. Esto se tiene que terminar. Hay que construir una gran base media. O sea, es el primero interesado en acabar, ¿entiendes? En reducir las distancias sociales y económicas. Evidentemente, son causa de envidias y claro, no, eso no puede ser, ¿no? Y después, fíjate tú, el recorte de prensa que aparece, que yo creo que lo tiene Alberto en su tesis, o si no el recorte, él lo dice, del New York Times, cuando se inaugura el Centro de Estudios Sociales, es el siguiente. Dice, el Centro de Estudios Sociales es la ramita del olivo que Franco ofrece a la izquierda para que haya paz en España. Eso lo publica el New York Times. El New York Times. ¿Cómo ha cambiado el New York Times? Exactamente. ¿Qué tiempos aquellos? Fíjate tú, Vamos a unos segundos de publicidad y seguimos con este fantástico relato histórico, riguroso y preciso, que ojalá conozcan muchos de nuestros jóvenes para que tengan una verdadera idea de qué es lo que hemos vivido sus abuelos, sus bisabuelos, los últimos 100 años en España. Hasta ahora mismo.
Estamos charlando con don Luis López Cózar, un experto, un especialista en el tema del Valle de los Caídos, específicamente en el tema del Centro de Estudios Sociales. No apaguen ya al escuchar Valle de los Caídos, Centro de Estudios Sociales, porque el asunto es apasionante. Es decir, detrás de las decía Chesterton eso de que no había asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los asuntos. Bueno, ese es uno de estos asuntos que en sí mismo tiene tanto interés y tiene tanta importancia y sería tan relevante que los españoles, españoles que son capaces de tener influencia en las decisiones públicas, en la política, en la vida pública, comprendieran lo importante de arbitrar instrumentos, instituciones que de verdad traigan la paz y la justicia a nuestro país, que bueno, pues después de escuchar todo esto que nos contará don Luis, verán ustedes que es mucho más importante de lo que puede parecer a primera vista. Don Luis, en el Evangelio dicen eso de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy no se comprende que una sociedad laica, todo el mundo recurre inmediatamente a dar al César lo que es del César. Sí, sí. Pero luego hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y eso de dar a Dios lo que es de Dios en la sociedad actual, ¿usted cree que hay alguien dando algo a Dios? ¿O cree que hay una rebelión frente a eso? ¿O cree que es que no hay que dar nada a Dios? Y entonces hay que dárselo todo al César, porque claro, la conclusión es si no le tienes que dar nada a Dios, hay que dárselo todo al César, ¿no? Claro. Pues es muy sencillo. Es un problema de justicia social. O sea, a cada uno le tienes que dar lo suyo. A Dios al César le estamos dando eso, y yo diría que hasta la vida. ¿Y a Dios le estamos dando su parte? No. Luego es una gran injusticia social. ¿Por qué le tenemos que dar su parte? Pues porque Él es el que crea esta sociedad. Te crea a ti, me crea a mí. Y después una cosa importante, que para la sociedad se crea porque tú hablas, yo hablo, tú escuchas y yo escucho. Es decir, cómo estamos hechos es lo que crea sociedad. Y eso es obra de Dios. ¿Entienden? Entonces la justicia social viene por ahí también. ¿Y Dios qué? ¿Tiene derechos sobre esta sociedad? Porque es el creador. Es el que te ha dado los oídos, el que te ha dado el verbo y el que te ha dado la mente. ¿Le damos gracias públicamente o no le damos gracias? No hacerlo tiene consecuencias. Te voy a leer un texto. El pueblo de Israel se harta de que su rey sea solo Dios. Tus mandamientos, solo Dios, porque comprueba y ve que los pueblos de alrededor suyo tienen poder económico, tienen poder social, tienen poder político y tienen poder sobre todo militar. Dicen, oye, nosotros queremos un rey como esos. Tú solo pues, no llega. O sea que danos un rey de este tipo. Y se lo dice al profeta Samuel. Samuel va a consultar a Dios y mira lo que dice Samuel, que le dice Dios. Dile a mi pueblo esto, que lo sepan. Escucha, el fuego del rey que va a reinar sobre vosotros tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Les hará labrar sus campos, sembrar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes y asnos y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros seréis sus criados, sus criados. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. Esto es en lo que se ha metido casi el mundo entero, en esta dinámica. Entonces el hombre se ha quedado solo, sin ningún tipo de defensa. Con esos reyezuelos que son dictadores. Ante la tiranía del hombre. ¿Quién te va a defender ahora? Porque tú has renunciado a Dios y a sus mandamientos, que son los que nos defienden de la tiranía humana. Es que es divertidísimo esto. Mira, la doctrina social que explican donde está Franco, en el Centro de Estudios Sociales, pues mira, el Centro de Sociales implica a la Iglesia, la doctrina social y a los políticos. Entonces allí se hace un cruce muy interesante, que van, la Junta Rectora estaba formada por el abad, 3 obispos
el presidente del Gobierno, Carrero Blanco, el ministro de Justicia, el ministro de Educación, el ministro de Economía. Entonces allí se reunían al año 2 o 3 veces y se cruzaban estudios sobre la realidad económica y social de España después de la guerra, que es un desastre, con la doctrina social de la Iglesia. Se debatía todo eso y se veía cómo levantar el país desde ahí. Y allí todo el mundo tomaba notas. Se editaban unos anuales, que eran unos libros que se hacían cada año, dos o tres, resumiendo todos esos trabajos que se hacían, y se mandaba después a los ministerios, para que los ministros tuvieran a la hora de hacer sobre todo las leyes sociales y económicas en cuenta todos los principios que allí se enseñaban. Los principios no es una cosa que están allí en lo alto del cielo y no bajan. Eso es mentira. Te bajan a la realidad. ¿Y de qué manera? Yo es que lo he visto. El principio de subsidiariedad para mí es el primer problema por el que España está como está económicamente. ¿Entiendes? El no aplicar el principio de subsidiariedad, que el primero que lo elabora es León XIII. El principio de subsidiariedad es aquel en virtud del cual el Estado no debe hacer nada que pueda hacer la sociedad civil, exacto, básicamente, que pueda hacer las familias, que puedan hacer los individuos. Eso es, y las empresas. Es decir, lo que tú puedes hacer un individuo, la empresa no puede pisarlo. Por eso están las pequeñas y medianas empresas, que eso son obra del régimen. Allí en el centro había 3 o 4 volúmenes sobre las pymes. Claro, porque hay que meter la familia, las pymes y después, si quieres, algunas grandes empresas, pero no muchas. Franco, por ejemplo, no era partidario ni de las multinacionales, ni de las grandes empresas financieras, ni de los grandes bancos. Porque es que la doctrina social lo explica muy claramente. El que haga el pequeño no lo puede suplir el de arriba, no lo puedes quitar. El de arriba no puede aplastar al de abajo. Entonces, ¿cómo se crea la sociedad, además? Es la reunión de familias. Una persona hace una cosa, se une a otra familia para hacer una cosa más grande, esas otras familias constituyen una asociación para hacer algo más grande, y después de la asociación se juntan asociaciones para hacer algo más grande, y por fin el Estado hace lo que no pueden hacer todos estos. Este es el orden de la sociedad. Si tú te lo saltas y empiezas a dirigirlo todo desde arriba, acabas con la sociedad. Acabas, como dice el texto que te he dicho, que te acaban cogiendo a la gente para esclavos del rey. ¿Entiendes? Y esto es lo que estamos volviendo a vivir otra vez. Una sociedad esclavizada al poder político, tecnológico y económico. Sin salida, además, ¿eh? Sin salida. Sin posible salida. Sin posible salida. Te das cuenta de que es que, claro, olvídate, o te vas no se sabe a dónde ya, claro, o estás en manos de... Claro, estamos en el gran hermano. Sí, sí. Y todo te lo venden como estamos en la democracia, por fin somos libres. No hay mentira más grande para mí que esa. No hay libertad para nada. Te estás controlado de arriba abajo como nunca ha ocurrido en la sociedad. Entonces, claro, ¿por qué hago esta tesis también? Porque todo esto te da una herramienta para poder volver a estructurar la sociedad de nuevo. Para mí creo que tiene que caer. Esta sociedad tiene que acabar. O sea, bueno, se está deshaciendo, ¿no? Se está deshaciendo. Dios es el que mantiene las cosas. ¿Entiendes? Decía el Padre Pío que si dejara de haber misas en la tierra, el mundo desaparecería. Yo cuando leí esa frase me pareció tremenda. Es más importante que haya una misa que exista el sol. Ahora mismo lo ves. Hemos sacado a Dios, hemos sacado la misa de la sociedad. ¿Y qué está pasando en la sociedad? Se está deshaciendo. ¿Qué le ha pasado a la Iglesia en España que en este momento ni siquiera reconoce esas cosas que son tan evidentes de cómo Francisco Franco hizo cosas mal, pero hizo cosas que estaban bien? ¿Por qué la Iglesia Católica o los obispos, no la Iglesia Católica porque hay que distinguir? Sí, hay que distinguir. Sí. Algunos obispos españoles, los más relevantes, no solamente están en silencio cuando se produce la injusticia de no contar la verdad, porque eso al final es una gran injusticia. ¿Qué les pasa? Hombre, yo creo que es miedo. Yo creo que es miedo a lo de la guerra civil. Es que en la guerra civil mueren 8 obispos, ¿no? Y no sé si son 12.000 religiosos asesinados, ¿no? Y yo creo que eso lo tienen dentro muy metido, ¿no? Entonces se escoran más bien por compadrear con la izquierda, como si fueran a conseguir que la izquierda cambiara de parecer, ¿no? Y la izquierda se da cuenta de esa cobardía, ¿no?
y entonces aprieta más el acelerador. Yo creo que la técnica me da la impresión que es equivocada, ¿no? Mira, es muy curioso porque cuando el Centro de Estudios Sociales acaba por dos cosas. El padre, el director de la abadía, que era... Fray Justo Pérez de Urbel. Eso es. Hay que leer la carta que él manda a un ministro, no sé si era el de Educación, razonando por qué se acababa el Centro de Estudios Sociales en el año 81-82. Y él dice, aparte de que llegó la UCD y nos quitó las subvenciones y el poder político quiso acabar con esto, no cerrarlo, porque el centro no está cerrado oficialmente, no hay un decreto de cierre, lo que hay es un retiro del dinero, ¿no? Dice, eso es una razón, pero es que la otra razón es que no se está siguiendo la enseñanza que los obispos dieron en la doctrina social de la Iglesia. No interesa la enseñanza de aquellos obispos. O sea, hay dentro de la propia Iglesia un cáncer. Así lo dice. Yo se lo puedo dar el discurso, ¿no? Claro, todo esto a mí me ha hecho pensar, meditar, discurrir, y digo, claro, ahí está el problema, yo creo, ¿no? Oye, que es que la Iglesia ayudó a este país a construirlo en paz. Es que eso no se puede olvidar, es que es una gran aportación. Y hubo defectos, claro, como toda obra humana tiene grandes defectos, pero claro, no se puede obviarlo. Y para mí, fíjate lo que te digo, como cierran el valle, tiren abajo la cruz o pase algo gordo, para mí es signo de que se acabó la paz en España. Es un signo inequívoco para mí, ¿eh? Porque eso es la paz, para mí es la reconciliación. ¿Cree usted que pueden tirar la cruz, pueden llegar a tirar la cruz? Bueno... Lo van a intentar, desde luego. Claro, además lo pueden hacer de muchas maneras, no directamente, porque directamente es un escándalo bestial, pero se manda a una persona, el Valle de los Caídos está bajo poca vigilancia. Yo creo que la Guardia Civil la han retirado. ¿Han retirado? Yo creo que sí. Yo cuando estuve haciendo la tesis ya empezaron a desaparecer. Entonces, claro, tú imagínate que entra una persona por ahí sin registro de ningún tipo, 2 o 3 personas, llevan con unas mochilas y las dejan al pie de la cruz y se van. Si no hace falta que sea nadie, no hace falta que sea el poder político el que vaya a tirarla, se hace así, como se hacen tantas cosas en este mundo, ¿no? Y para mí sería un signo fatal para la paz en España. Hace falta muchas mochilas para tirar esa cruz. Bueno. Muchas mochilas. Bueno, no creas. Hay cosas muy fuertes, explosivos muy fuertes. No, sin duda, que se puede hacer desde luego. Hay explosivos muy fuertes. Pero claro, eso es una cosa ya. O sea que no digo que se vaya a hacer o no, pero bueno, que no es tan complicado como la gente se cree. O hacerle un gran daño irremisible, ¿no? También, ¿no? Bueno, ya le han quitado el dinero, por ejemplo, en el decreto el Estado estaba obligado a darle a la abadía dinero para mantener las instalaciones y no le dan nada, siendo el Valle de los Caídos uno de los lugares donde más ingresos hay. ¿En patrimonio del Estado? Patrimonio del Estado, y Patrimonio del Estado tiene un convenio privado con la abadía, con la basílica, donde dice que se le debe entregar dinero para el mantenimiento, sencillamente. Y no lo cumple. Y no lo cumplen desde hace mucho tiempo. O sea, están intentando que se caiga, pues, por sí solo, ¿no? A trozos. A trozos. Entonces, ya... El Centro de Estudios Sociales, una de las actividades que tenían más alcance y que eran más significativas eran las mesas redondas, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver si me deja... ¿Y qué eran esas mesas redondas? La mesa redonda era lo que yo te estaba intentando explicar. Vamos a ver. Había una junta rectora, y esa junta rectora a principio de año establecía, pues, los objetivos de ese año, ¿no? Y entonces se hacían 2 mesas redondas o 3 al año. Y ahí se producía este cruce entre gente muy versada, catedráticos, profesores de instituto, gente con unas cualidades intelectuales muy fuertes que daban una situación de España, ¿no? Como estaba social y económicamente, ¿no? Y después había, pues, los doctores de la Iglesia, que eran algún que otro obispo y sobre todo moralistas de la Universidad de Salamanca. ¿Entiendes? Jesuitas. No, jesuitas, no, dominicos y... Sí, dominicos. Ah, dominicos. Dominicos, ¿no? Y entonces estos son los que se producía este cruce. Yo no encuentro ahora, no sé qué pasa aquí, que se ha atascado esto. Bueno, se producía este cruce de información entre unos y otros y este debate, ¿no? Entonces estos debates se registraban, se escribían y después hacían resúmenes, que era lo que se entregaban, ¿no? Esto, mira, para mí el tema fundamental de esto era la unión
entre cualquier tipo de ciencia, ya fuera histórica, económica, política, de cualquier tipo, con la moral, que es la separación que ahora se ha producido. ¿Entiendes? Queremos que las ciencias humanas sean separadas de la moral. Y estos son todos los errores, vienen de ahí, ¿no? Fundamentalmente de ahí. En cambio, allí se preocupaban de que se va a crear una gran empresa, qué consecuencias morales tiene, las relaciones laborales, cómo han de cuidarse la relación entre los patronos y los obreros, el derecho a la huelga, que curiosamente está tratado allí, y después también las concentraciones económicas, los impuestos, cuál impuesto es justo, cuál impuesto no es justo, qué impuestos se deben de pagar, qué impuestos no se deben pagar, qué comisiones son las que se deben de dar, qué comisiones son lícitas, qué comisiones son ilícitas. Es que entra al detalle de muchísimas cosas. Es tremendo, pero claro, es la unión de la moral. Y los estudios son verdaderamente... A Dios se le puede conocer de muchas cosas, de muchas maneras, y una es esta. Viendo cómo del Evangelio se pueden sacar tantas y tantas cosas positivas, ¿no? Una de las cosas que más me ha impresionado últimamente, porque esto, claro, a mí me ha llevado a estudiar más encíclicas, me ha hecho profundizar. Ahí tenemos la Rerum Novarum de León XIII, después la Quadragesimus Annus, claro, 40 años después, la Centesimus, la Populorum Progressio. La Populorum, son todos documentos preciosos, pero muy bonitos. Desconocidos completamente. Desconocidos completamente, yo me los he empollado, porque es que me parecen una chulada, es que eso te acerca a Dios. Leer eso te acerca a Dios. A Dios lo puedes conocer de muchas cosas. Y una manera es leyendo la verdad. Lees el Evangelio, te toca. Lees esto y te toca. Y profundamente, además, ¿no? Entonces son maneras de conocer a Dios y después tienes otras pues más íntimas, ¿no? Pero todo esto te lleva a Dios y de qué manera. Son cosas que verdaderamente uno se siente orgulloso de ser católico. Esto conecta con el papado actual, que habla mucho de los temas sociales y de ir a los arrabales de la sociedad. Yo veo que va un poco por libre, ¿no? Yo veo que se separa un poco del magisterio de la Iglesia. Él añade algunos tintes que pueden ser interesantes, pero en general se separa mucho, ¿no? Es muy pendiente de lo económico, ¿no? Y sin embargo casi no se habla de lo moral, y lo moral es importantísimo. Es que sin moral todo el campo es orégano. Claro, él llama incluso doctores de la ley, con cierto desprecio. No todo es doctores de la ley. Claro que hace falta doctores de la ley. Eso es evidente, ¿no? Yo disfruto siendo doctor de la ley, me encanta, pero claro, dentro de los órdenes que se manda a los abogados, ¿no? Que yo soy abogado, que es que la ley no puede ser para machacar a los demás, ¿entiendes? Tiene que haber mezclada con la caridad, ¿entiendes? Ese es el tema, con la misericordia, pero no separadas, como se pretende ahora, ¿no? La ley fuera no cuenta, solo cuenta la misericordia, no, son las dos cosas. Es decir, que por lo que he ido entendiendo, Franco, cuando se planteaba una reforma en alguna materia que tocaba con las relaciones entre los trabajadores y los patronos, o la justicia social, o la redistribución de la riqueza, o los precios, o los salarios... Y los precios, y la publicidad... Él lo que hacía era enviar ese primer documento sobre el que trabajaba el Consejo de Ministros o sus ministros, y lo enviaba al CES... y les preguntaba... No. En el CES se producían estas juntas donde iban los ministros. No, pero de alguna manera era un órgano consultor para Franco. No era un órgano consultor para Franco. Franco por ahí no aparecía. No, pero le podían enviar documentos y que estos dijeran, oye, ¿esto se atiene a la doctrina de la Iglesia o no se atiene? No, yo creo que él no hacía ese trabajo. Él confiaba en lo que hacían los obispos allí. Él confiaba plenamente en lo que se hacía allí. Lo que sí decía, lo que sí se ordenaba es que esas conclusiones que se sacaban se mandaran a todos los ministerios, a todos los periódicos, a todos los ministros, a todos los órganos de poder del Estado, y después también se mandaron a América Latina, Hispanoamérica. ¿Entiendes? Esto tuvo un alcance tremendo y por supuesto al Vaticano. ¿Esos documentos se puede decir que podrían estar de actualidad? Completamente. Completamente. ¿Y el propio vocabulario incluso? El vocabulario lo tiene que retocar. Por eso yo he decidido hacer un libro. ¿Ah, sí? ¿Entiendes? Yo he decidido un libro que se llama Hacer nuevas todas las cosas. Fundamentos del orden social, político y económico. Porque la doctrina que enseña la Iglesia es perenne, que es lo que se enseñaba allí. Si eso vale para ahí como para ahora, lo que tienes que actualizar un poco es el lenguaje, algunas terminaciones y tal, pero es que todo eso
Las ideas de fondo... Las ideas de fondo son las que son. Mira, te voy a contar, porque... A ver, por ejemplo. Para que veas, ¿no? Mira, el centro se articulaba en 6 secciones: moral, social y sistemas sociales. Un fichero de doctrina social pontificia. Ese fichero es formidable. Después, estructura social de España, socioeconomía del desarrollo, y después estaban las publicaciones, que son 56 publicaciones, ¿no? 56 libros, ¿no? Te voy a contar las personalidades que participaron, porque es interesantísimo saber la gente que estuvo allí. Para que veas. Álvaro de Ors. Álvaro d'Ors. Dors. García Oñoveros. García de Enterría. González de Cardedal. Ruiz Jiménez. Garrigues Walker. Gil Robles. Alonso Manglano. Díez Alegría. Martín Ferrán. López Rodó. José Barea. Carrero Blanco, Julio Feo, Fernández de la Mora, Fernández Miranda, Fraga, Martínez Esteruelas, Marcelino Oreja, Otero Novas, Pilar Primo de Rivera, Suárez, Ullastres. ¿Entiendes? La calidad de la gente que iba allí, ¿no? Joroba. Impresiona, ¿que sí? Impresiona, sí, sí. Es que vea lo mejor, la creme de la creme iba. Yo he visto todas las cartas de invitación, cómo se invitaba a todas las personas todos los años. Era lo que hoy llamaríamos un think tank. Un think tank, exacto. Y si quieres, pues te puedo contar después pues los temas que se trataron, ¿no? Mira, tienes 3 bloques. Fundamentos jurídicos políticos del orden social. La justicia social. Fundamentos teológicos, jurídicos y económicos. La justicia conmutativa, la institutiva y la social. El derecho de propiedad privada y el derecho a la propiedad privada. 2 cosas muy distintas. ¿Por qué muy distintas? Porque el derecho de propiedad es que todos tenemos a la propiedad. ¿Por qué? Porque la familia necesita ser propietaria de algo para construir su familia. Si tú dependes del Estado, no construyes tu familia, construye la que el Estado te manda. Esa es la libertad, el derecho de propiedad. Pero el derecho a la propiedad privada es cómo se ejerce ese derecho. Es decir, si es omnímodo, si lo utilizo para oprimir a los demás, para maltratar a los demás, para crear emporios, para quitar trabajo. Esta es la diferencia. ¿Derecho a la propiedad? Por supuesto. El derecho a la propiedad es lo que hay que regular. ¿Me entiendes? Que no se convierta en una opresión, ¿no? Después, consecuencias morales de las políticas económicas erróneas. Y te explicaban las consecuencias de lo que fue la caída del año 29. ¿Por qué se produjo todo eso? Es que es interesantísimo. La moral en las actividades económicas. Economía y religión. Esto en la parte de fundamentos jurídicos y políticos. Después tienes la empresa y las consecuencias de sus actuaciones, el bien común y la acumulación de capital, la responsabilidad moral y colectiva de la empresa, aspectos éticos de los monopolios y concentraciones económicas, normas morales para los casos de competencia ilícita y fraudes, las asociaciones profesionales, empresa y justicia social, obligaciones de la empresa en una economía planificada, inversiones y orden moral, valoración moral de la especulación, intermediarios y comisiones ilícitas, legitimación de los beneficios de una empresa, responsabilidad moral de la publicidad y el consumo, ordenación jurídica y moral de las relaciones laborales, el salario justo, análisis jurídico... ¿Y qué es eso del salario justo? A ver, ¿qué es eso del salario justo? El salario justo es que tú tienes que pagar al trabajador lo que él necesita para vivir y para llevar una vida digna, pero no solamente en el aspecto económico, que es por donde ahora la Iglesia va. No, eso es un factor importantísimo, claro, pero no es eso solo. Es que el hombre, la familia tenga derecho a los bienes espirituales, por supuesto a la educación, a ir vestido con decoro, por supuesto a la cultura. O sea, la familia son muchas cosas, no es solo el dinero. ¿Qué decía Franco de eso? Si a la gente solo le hablamos de dinero, la embrutecemos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el salario justo. Que tú puedas tener hijos y que puedas educarlos como tú quieras, que puedan tener de hecho una educación, que puedan ir bien vestidos, que tú no tengas dependencia del Estado, que seas independiente, esa es tu libertad, que puedas crearte un patrimonio, que ese patrimonio después no desaparezca con impuestos, como los impuestos patrimoniales, que está prohibido. Es que analizan todo. ¿Escuela de Salamanca o qué? Sí, de la Escuela de Salamanca. En gran medida. Sacaron muchos profesores que fueron allí. Y es una cosa interesantísima. Por eso cuando te dicen
La época de Franco fue una época de excesiva moralidad. Sí, estoy de acuerdo. Que se pasaron en algunos momentos, sí. También es verdad. Pero gracias a eso seguimos viviendo hasta ahora, ¿eh? Vamos a la publicidad de unos minutos. No sé si les está sorprendiendo, pero a mí desde luego me está interesando muchísimo lo que nos cuenta don Luis y nos lo va a seguir contando dentro de un segundo. Hasta ahora mismo. Bueno, hay un montón de disquisiciones, de reflexiones sobre los temas aparentemente más aburridos. Hoy diríamos aburridos, porque hoy todo transcurre a tal velocidad y es tan estresante, ¿cómo le diría? Son como los fuegos artificiales, que es que además no queda nada. No queda nada, no se sabe ni siquiera dónde ha caído el palito. Es el baile de Satanás. ¿El baile de Satanás? ¿Por qué el baile de Satanás? Para que no pienses. Para que no pienses. Y aquí lo que se trata es de que no pensemos. Este es todo el esfuerzo. Mira, cuento un poquito de mi vida solamente, personal. Yo me caso y por una serie de problemas personales y tal, entre ellos físicos, pues a mí me aconsejan en Medjugorje irme de España. Me va a venir bien dejar España un tiempo. ¿Para qué? Pues mira, para que hagas lo que han hecho aquí los niños. Es que la Virgen les dijo que antes, esto fue cuando tendrían 16, 15, 17 años, no más, antes de pensar en qué carrera iban a estudiar, qué profesión iban a tener, qué vocación, si religiosa, de matrimonio o tal, cuál decisión importante de su vida, dedicaran 3 años, 3, a pensar, a orar. Bueno, pues este plan fue el que me propuso una monja de Medjugorje a mí. ¿Por qué no haces esto? Porque te veo atascado, tu vida incluso físicamente está en cierto peligro, haz esto. Bueno, pues yo me fui de España 3 años o 4 a hacer esto. Pedí mi excedencia, mucha gente pues te critica porque parece mentira, porque empezaba la crisis además, ¿cómo te puedes ir así? Pero yo lo vi con tal claridad, esa voz de Dios que te dice sal de tu tierra, Abraham, sal de tu tierra, lo vi con tanta claridad que decidí hacerlo. Fue una apuesta con mi mujer, vamos, ¿no? Bueno, pues estos 4 o 5 años a mí no me ha faltado nada. Los dos estábamos sin trabajo. Salimos de España sin trabajo. Unos pequeños ahorros, pero sin trabajo. Yo me fui, pues, a Estados Unidos, República Dominicana, pues a hacer lo que la Virgen dijo, a meditar y a hacer oración. Pero muy en serio, ¿eh? Y eso te cambia la vida, estar 3 años así. Y los medios económicos aparecieron. Mi mujer, como se dedica al marketing y al diseño de páginas web, la publicidad de Twitter y todas estas cosas que hay hoy en día, que yo desconozco la verdad, pues le salió un trabajo. Entonces con eso fuimos tirando, aparte de los ahorros y tal. A mí no me faltó nada de nada. Yo pensé, equivocadamente un poco, que a lo mejor Dios me quería realmente fuera de España. Más que estos 3 años, hacerlos, pero de más. No, yo dedicaba, pues no sé si 3 o 4 horas a hacer oración, ¿eh? Muy en serio. Eso ha cambiado mi vida, ¿no? El contacto con Dios me ha cambiado. Y me he dado cuenta de lo que es vivir al margen de Dios y de lo que es vivir a favor de Él. Cómo Él te defiende, ¿eh? Él te defiende. Entonces esta sociedad, su mayor defensor lo ha dejado de lado. Bueno, y entonces, bueno, pues yo estoy 4 años, tal, intento algunas cosas, incluso me acuerdo que estuve en la ONU. Cuando llegué allí a la ONU entré con los de familia, ¿cómo se llama? Los que hay allí, la ONG católica que hay allí. Bueno, no me sale el nombre ahora. Y cuento una anécdota muy divertida que me pasó allí. El primer día que me meto allí aparece el delegado del Papa allí y vamos a un bar y estoy con los de la familia, los de esta asociación, y me oye hablar el delegado del Papa y me dice, oye, ¿tú te atreverías a venir conmigo? Que hay una reunión ahí aparte, en una aula, que van a venir los del Plan en Parenthood y todos estos aborteras y tal, y van a atacar al Papa con el tema, era Benedicto XVI, con el tema que ha dicho en África del condón y todo esto y tal y cual. Y claro, que yo lo defienda es lógico, pero que salga un espontáneo que nadie conoce, porque a ti no te conoce nadie aquí, y puedas defender esto, pues sería interesante.
Y efectivamente me metí allí y tal, oí a los de Planet Hood pues insultar al Papa, agredirle, en fin, los demócratas de toda la vida, ¿no? Y entonces llega un momento en que me dejaron hablar y le dije, mire, todas sus políticas económicas están desfasadas, son anticuadas y son erróneas. Mire, usted las llevan aplicando en mi país pues cerca de 30 años. Desde que empezó la democracia empezamos con estas políticas suyas, del aborto y todo esto, porque, como usted bien ha explicado aquí, 2 personas o 4 personas en una familia viven mejor que 8, según sus teorías. Esto se lleva aplicando en España muchos años y en el mundo entero. Ustedes prometían el pleno empleo. Perdóneme usted, pero estamos en la bancarrota. Mi país está en la bancarrota, lo quiere reconocer o no. Estados Unidos está en la bancarrota. Produce menos de lo que gasta, menos de lo que esos. Entonces estamos en la bancarrota, porque claro, ustedes manejan, sacan dinero y bueno, se producen billetes y ya está, ¿no? Luego, sus políticas son falsas. Ustedes se han equivocado. Bueno, se organizó un lío ahí tremendo por todo esto y tal y cual. Bueno, divertido porque hablé yo, había más gente, y cuando salgo del aula, que esto es muy característico, se me acercan pues un grupo de protestantes y dicen, oiga, nos ha encantado todo lo que usted ha hablado, tal cual, no sé qué, pum, pum. Y le digo, ¿y por qué si estabais ahí no habéis intervenido? ¿Por qué me habéis dejado solo? ¿Por qué venís ahora a darme una palmadita en la espalda, a pedir mi apellido y todo, y no habéis dado la cara y como tenéis que haber dado todos vosotros? Porque me estáis diciendo que pensáis como yo, ¿no? Bueno, esa anécdota fue muy interesante, ¿no? Eso en Aragón es un refrán que dice, muchos aplaudieron sus piruetas, pero él solo se curó las agujetas. Exactamente, eso es. Él solo se curó. Eso es así, es la cruz de Cristo. Usted, ¿no?, solo se curó las agujetas de aquella intervención. Esa es la cruz, ¿no? ¿Estaba ya tan fuerte la presión del lobby LGTB? Sí, hombre, fortísimo, hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué esa fortaleza y ese avance tan enorme de los LGTBs? Es un plan diabólico, yo creo, ¿no? Un plan, ¿cómo diría yo? Desde el siglo pasado, cuando León XIII tiene su famosa visión. La oración de San Miguel. Exacto, la oración de San Miguel. El demonio ha ido trabajando para, como decía él, acabar con la Iglesia y con la civilización cristiana, ¿no? Y entonces él ha ido atacando zonas, y la última que le queda es el hombre. Es la que está atacando ahora. Que el hombre rechace su propia naturaleza. Que el hombre no sea hombre. Si tú eres hombre, no te sientas hombre. Depende de cómo te sientas ese día. No, pero mire, yo es que llevo... No, depende de cómo tú te sientas. O sea, usted está atacando directamente lo que es la naturaleza humana. O sea, está dándose de bruces contra lo que dice la naturaleza. Es el último ataque para mí, ¿no? El último ataque al hombre, porque claro, el enemigo odia al hombre, ¿no? Y allí sí tuve contacto con gente que además se decía cristianos para el aborto, cristianos para la interrupción del embarazo, ¿no? Y tuvimos pues, discusiones y debates con ellos. Mira, me contó una anécdota muy interesante el representante de Honduras allí, en el Vaticano, perdón, el representante de Honduras en la ONU, que su mujer, en una votación con el tema de Provida, pues votó a favor de las tesis del Vaticano. Ellos estaban, eran El Salvador, Holy See, Honduras, la sierra al lado del Vaticano. Entonces, ellos dos, el Vaticano y Honduras y los árabes, fueron los que votaron a favor de la vida. Entonces, esta mujer, cuando salió de aquella reunión, se fue al baño, me parece, y la rodearon 4 guardaespaldas. La cogieron y se la llevaron a una habitación separada. Esto me lo contó el marido. Y la amenazaron de muerte. La última vez que usted vota a favor de lo que diga la Santa Sede en estos temas. ¿Se ha entendido? Porque si no corre peligro su vida. Ella se vio tan asustada que empezó a gritar. Y entonces, claro, los gritos empezaron a oír y la tuvieron que dejar irse, ¿no? Pero esto me lo contó el embajador, ¿no? Y fíjate otra cosa para que veas tú cómo trabajan allí. El representante de República Dominicana, fuimos a presentarnos y para nuestra sorpresa no era dominicano. Y estaba sentado en la silla de la República Dominicana.
nos dimos cuenta que las organizaciones abortistas llaman a las embajadas de estos países, que son bastante laxos en sus conductas, y les dicen, no hace falta que usted vaya a votar, no falta que usted vaya a representar, no venga hoy a trabajar, nosotros nos encargamos y le daremos dinero. Esto es lo que hacen. O sea, que muchos votos de estos países pobres, que son pobres y como saben que son pobres, pues les van con dinero a decirle, usted cállese, yo voto por usted. Y claro, nosotros vimos en la silla de República Dominicana una persona que no era del país. Qué barbaridad. Este pastel, ¿no? Fue divertido porque de ahí nos enteramos que querían llevar el aborto a República Dominicana. Cogimos un avión y nos fuimos a hablar con el nuncio del Papa allí y después fuimos a hablar con los representantes católicos del gobierno de República Dominicana. Elaboramos un documento para las Cortes de todo lo que se les venía encima. Les sirvió para alertarse. El obispo tomó, aquel obispo Nicolás Rodríguez, me parece que se llama, un tipo muy valiente, tomó cartas en el asunto. Y tú fíjate cómo defendieron la vida en República Dominicana. Yo esto lo he contado en España, pero España ha perdido, los católicos han perdido creer en la fuerza de la oración. Los políticos españoles católicos no creen en eso, aunque digan ser católicos y rezar. Mira, la anécdota es la siguiente. Cuando ya nos enteramos de esto, el cardenal organiza en el Congreso de los Diputados, enfrente, una carpa donde se expone el Santísimo. Expone el Santísimo e invita a todas las organizaciones cristianas y católicas a pasar la noche rezando. ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo, porque al día siguiente era la votación del tema de la vida, en aquella época, porque ahora están otra vez con lo mismo, pero en aquella época. Y Cintia y yo decidimos ir. Cuando acaba, serían las 3 de la mañana o así, el cura que estaba al frente coja al Santísimo y dice, vamos a hacer como en Jericó. Vamos a ver al Santísimo y vamos a ir cantando y rezando y vamos a dar 2 vueltas, como en Jericó, cuando cayeron las murallas, al Congreso. Ellos daban por perdida la votación, los dominicanos. Al día siguiente la ganaron 80-20. Eso es un milagro. Así lo ganaron ellos. Esto lo contaron en España y dicen, no, es que en España eso no se puede hacer. Pues este es el problema. Este es el problema. Si tú das la cara por Dios, Dios la dará por ti. De eso no tengas ninguna duda. Y este es el problema, que nos avergonzamos de hablar públicamente de Dios, de dar a Dios lo que es suyo. Y claro, si no damos a Dios lo que es suyo, las consecuencias son nefastas, te las he leído antes, ¿no? En cambio, las favorables las dice el Papa León XIII en una encíclica suya que acabo de leer, chulísima, donde habla del origen del poder. Esto sería leer. Esto lo he metido en mi libro, ¿sabes? Porque mi libro es un resumen de la tesis actualizado con más documentos de doctrina social y tal. Igual. Y entonces un artículo es el origen del poder, que para mí es bestial. Y él dice, el poder viene de Dios y hay que reconocerlo, ¿no? Y les conviene a los políticos que reconozcan el poder de Dios. Les conviene porque la Iglesia enseña que si el político obedece a Dios, los hombres van a obedecer al político, porque el político es ministro de Dios. Se van a evitar muchos conflictos sociales y muchos problemas. Es el político el primero que debería estar a las órdenes de Dios, porque iba a tener al pueblo tranquilo. Porque la Iglesia es lo que tiene que hacer. Ve en el poder de un político como representante y ministro de Dios. Es un poder delegado. Por eso Dios dice, a Dios lo que es del César, a mí lo que es mío. Está delegando una parte para los hombres. La economía, está diciendo, darle al César lo que es suyo, a los ministros. Pero siempre y cuando vayan conforme a lo que yo diga. Porque si no van conforme a lo que yo diga, pobrecitos, pobrecitos. Claro, las sanciones que hay en la Biblia, que les pueden caer a los políticos por ir en contra de lo que dice Dios, son de órdago. Y yo creo que no conozco ningún político que no lo haya pagado en la tierra. Después ya veremos, ¿no? Y claro, todo esto es para tentarse la ropa, ¿eh? Lo que está pasando en torno a la unidad de los españoles, la unidad de España, ¿usted diría que tiene algo que ver con todo esto? Claro, todo. Todo. Es que ¿Usted es catalán, además? Se deshace. El ser humano se deshace. Cuando tú entras en contradicción con tu propia naturaleza,
con la conciencia que Dios te ha dado, tú mismo ser por dentro, se entra en una contradicción tremenda. Se separa el hombre por dentro y vive en una tensión, en una falta de paz. Pues esto que ocurre dentro de tu corazón, por eso yo fui a Medjugorje, es donde te enseñan a coordinar tu corazón con Dios. Por eso hice esos 3 años, lo que he dicho antes, para que mi corazón fuera acompasado con lo que Dios quiere de mí. A veces no es fácil saberlo, ¿no? Pero lo que quiere es eso. ¿Para qué? Pues para que tu corazón no haya esa tensión interior. Pues esto que se produce en tu interior se produce en el ser humano, en la sociedad. Entonces extrapola afuera, ¿no? Si tú empiezas a abandonar el aborto, pues se hunde la economía. Las pensiones desaparecen, la seguridad social no puede ser, no puedes mantener todo lo que hay, la economía misma se para, porque en realidad lo que estimula la actividad es la familia. Es que tú tengas hijos. El padre trabaja para sus hijos. Si tú no tienes hijos, pues poco a poco te vas parando. Entonces, ¿usted quiere acabar con la familia? Bueno, pues hay que dividir, trocear, separar. Bueno, pues estos son los resultados que se están viendo, ¿no? Entonces, el orden social se descompone. España entera se descompone por la misma historia. Empiezan los egoísmos. En vez de pensar en el bien común de todos, pensamos en mi propio mismo. Primero voy yo, después voy yo y después otra vez yo. Lo que decía Nietzsche, el super-yo. Superman. Oye, es una película, pero no es una película, es un mensaje. Mira, en la campaña electoral, que me tocó vivir, la de Obama, en Estados Unidos, se hizo una película que se llama Hancock. Hancock es el apellido de uno de los fundadores de la patria americana. La película se trataba de equiparar a Hancock con Obama. Porque era un fundador, pues que Obama viniera como un resucitador de la patria. No de la patria, pero sí de esa América. Exacto, eso, de esa América internacional, ¿no? Bueno, el tal Hancock tenía superpoderes. Parecía Superman. Y es curioso porque la película la interpreta Will Smith, que es muy parecido a Obama. Es que hicieron una película estupenda. Es que manejan, por eso el tema de los medios de comunicación es tan interesante, porque esta publicidad, esta tal, maneja la mente humana. Entonces la gente imaginó a Obama con Hancock. Oye, un tipo con superpoderes, él puede. Apellido de los fundadores de la patria americana. Esta correlación se produce subliminalmente. Esto está prohibido por la Iglesia, porque es inadvertida para tu conciencia. Te están engañando. Este es el tema de la moral metida en la publicidad. ¿Te das cuenta? Estoy manejando la conciencia de las personas sin que las personas se den cuenta. Y esto en un mensaje que te estoy hablando sencillo. En lo subliminal ahí ni se sabe. Entonces, mientras que sigamos viendo la televisión, yo a partir de la Vuelta a España decidí de dejar ver la televisión. Yo veo Intereconomía, los programas de historia fundamentalmente, y después de política los debates un poco, pero reconozco que me cansa oír tanta corrupción. Que la hay, que hay que denunciarla, no lo discuto, pero creo que hay que construir, hay que dar una salida a la gente. Y entonces yo me he metido en todo esto para intentar dar a quien quiera una salida. Porque la hay, claro que la hay, ¿no? Cataluña. ¿Cómo analiza o cómo observa usted como catalán lo que pasa allí y las consecuencias que tiene para el resto de los españoles? Bueno, es un ataque a España, ¿no? El tema de Cataluña es un ataque a España, ¿no? Yo no creo que eso sea una casualidad en España. Hay que leerse el testamento de Franco, ¿no? Mirar que los que son mis enemigos no son enemigos míos, son enemigos de la cristiandad. Vigilar. Yo creo que ahí entró el enemigo. Pues claro, siembra división. Eso es una división más en España, ¿no? Es que España se está sembrando de divisiones. Y yo quisiera, porque precisamente Medjugorje para mí es el tema de la paz. No quisiera que volviéramos al mismo lado. Tengo 6 muertos. Un sufrimiento espantoso para mi familia. Pero espantoso hasta el punto de que su padre muere de pena en un mes. Ojo, porque nos estamos metiendo en la misma cosa.
Entonces, para mí esto está preparado, porque este país pues evangelizó el mundo entero, con todos sus defectos, con sus cosas malas, claro que sí, es que no hay nada perfecto en este mundo, ¿no? Pero evangelizó. España es un objetivo, y Cataluña y el País Vasco para mí es una intervención del enemigo, vamos, directamente, ¿eh? Entonces, otra cosa que yo también hay que analizar el Evangelio muy bien. Hay un texto, no sé si es de Ezequiel, que habla de las potestades espirituales, potestades malignas, los tronos de los malos. Tronos, príncipes y potestades. Eso es. Tenemos que identificar eso a nivel católico. Pero claro, no podemos ir al combate como aquí se está pretendiendo, con manifestaciones, discursos. No, señor. Oración. Oración. Rosario, ayuno y penitencia. Eso es lo fundamental. Lo otro es muy, muy secundario. Entonces, o vamos con eso, o el enemigo nos vence. Porque el enemigo, por esos otros terrenos, nos lleva la delantera desde hace muchos años. Entonces nos metemos en su terreno y ahí nos dan sopas con ondas. Entonces toda esta gente que tiene programas de televisión buenos, católicos, como es este, como pueda ser la 13, como pueda ser las radios buenas, Radio María, como pueda ser después los que trabajan en política, o son hombres de oración o no van a ir a ningún lado. Solo se resiste cuando tienes a Dios a tus espaldas. San Juan Pablo II decía que para meterse en política... Ayer, ¿no? Hoy es su día. Quizá por eso estemos hoy aquí. San Juan Pablo II decía que para entrar en política hay que ser doblemente santo. Es que ese es el reto. El reto es meter santos en la política. Ojo, no confundamos, no es defender España. Que hoy serían mártires. Santos que hoy serían mártires probablemente. Claro, mártires de la política, mártires de la coherencia. Mira, yo a estos de Vox que están empezando y tal, pues bendito sea Dios que dicen cosas interesantes y tienen ideas claras y yo lo agradezco verdaderamente, ¿no? Yo les diría que leyeran un escrito que tiene Juan Pablo II que se llama Memoria e Identidad. Este libro de Memoria e Identidad es muy pequeñito y habla de cómo se defiende un país. Él dice en su libro: mirad, Polonia ha sufrido la invasión de 2 dictaduras de primer grado, los nazis y los estalinistas. Y sin embargo, mantenemos la fe, nuestra cultura y nuestra doctrina. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha ocurrido esto? Entonces, en ese libro él dice cómo lo han hecho en Polonia y después explica muy bien cuál es el orden social. Es decir, no pongamos la nación, que es el problema del nacionalismo, sobre Dios. Primero Dios, y después la nación. No pongamos el globalismo, que de tener un gobierno único, porque el único gobierno que existe en este mundo es el de Dios. O sea, establece unos órdenes muy bonitos. Y lo dice de una manera, como él decía, las cosas muy bonitas. Cuando decía cómo mantuvieron su cultura y su identidad, decían que ellos lo que se reunían eran en sus casas. Ellos se reunían en sus casas, en privado, porque claro, lo público no podían, y leían sus libros, su historia, sus poetas, sus historiadores, rezaban. Por eso Juan Pablo II es actor, porque representaban las obras de teatro de la cultura polaca. Pues yo pienso que a esto vamos, ¿eh? Y esta será la manera de mantener España ahí un poco hasta que, yo espero que Dios intervenga, ¿no? Yo lo espero, pero hay que pedirlo. Vamos a cerrar nuestra conversación, que me parece, se lo he avisado al principio, que sería fascinante. Y desde luego no la van a poder escuchar en ninguna otra parte. La ventaja que tenemos en Idomenea es que no le tenemos miedo a ninguna conversación. Yo no. Y porque además hay que estar dispuesto a hablar de cualquier cosa. Sí, sí. Con toda paz y con toda libertad. Y este es un espacio para hablar en paz y en libertad de cosas que habitualmente pues, muchas veces ni queremos escuchar. ¿El franquismo fue una necesidad histórica, don Luis? Hombre, yo creo que sí, es que eso... Te encuentras un país, primero, lo que ocurre antes, atacado en sus instituciones, en su religiosidad, en todo,
Tiene que aparecer alguien que ponga orden. Pero claro, la devastación fue tan tremenda que claro, había que dar un tiempo para crear este orden social, ¿no? Quizá podría haberse acortado, a lo mejor sí, no lo sé, pero indudablemente tiene que haber un tiempo de consolidar un orden en España, ¿no? Y ese orden no dura el franquismo solo, ha llegado hasta hoy, ¿eh? Y lo están queriendo tirar, claro. Todas las instituciones de aquella época están tirando todo. Entonces, claro que hacía falta, para mi modo de ver, ¿no? Como gobernante, es que era lógico, ¿no? ¿Sus relaciones con la Iglesia Católica cómo eran? Oye, tanto, con la jerarquía católica. A tanto no, en el centro no se ve eso. No está. No, vamos, no está. Pero es evidente que existían... Claro, es evidente que él abrió las puertas y la Iglesia colaboró y él colaboró. En fin, eso fue una colaboración. El Valle de los Caídos es una obra de dos personas. Ya te lo digo, en la idea es Franco, pero quien la materializa en papel es Cardenal Herrera Oria. Y después quien la lleva a cabo es un catedrático de Derecho Político, que es Sánchez Agesta. O sea, que es que ahí interviene España entera. O sea, es que no se puede decir, ¿entiendes? No. El gran olvidado de esta forma de organizarse políticamente en España es el derecho natural. ¿Es la Actualmente, es la ley natural? Claro, sí. Es el gran olvidado. O sea, es olvidar cómo estamos hechos. Porque el derecho natural no es nada más que lo que emana de la naturaleza de las cosas, ¿no? Del ser humano, de nuestra forma de ser constituidos, tanto espíritu, mente y cuerpo, ¿no? Y después lo que es la propia, es de la observación de la naturaleza, que no va en contra de la ley divina, de los 10 mandamientos, que la ley divina es, ¿entiendes? Entonces lo chocante es que esta gente que nos está gobernando desde hace mucho tiempo en España vaya en contra de la naturaleza humana, contra la naturaleza de las cosas. Eso es para mí lo tremendo, ¿no? La globalización está trayendo injusticia. ¿Está? ¿Trayendo injusticia? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque está, a mi modo de ver, está utilizando acabar con las naciones, el sentido patrio. Y eso, la doctrina social de la Iglesia, y en concreto Juan Pablo II, dice que es una cosa que no puede desaparecer. O sea, es de doctrina. O sea, es de derecho natural la existencia de las naciones. Ese es para mí el gran error de la globalización, porque es demasiado ambiciosa. Ni se puede ir a un gobierno mundial, ni se puede ir a una religión mundial, ni se puede ir a un tribunal único. Que haya más unidad en el género humano, bien. Que se produzca una unión económica mejor hecha, bien. Que haya libertad de movimiento de capitales, bien. Libertad de movimiento de personas, pues hasta cierto punto también, ¿no? Pero respetando las identidades culturales, ¿eh? Respetando las identidades culturales. Hay que leer ese documento de Juan Pablo II, ¿eh? La política de inmigración actual, ¿cómo podría ser analizada desde ese punto de vista? Pues medida. Tiene que ser medida. Porque tú no puedes entregar la cultura de tu país, pues a gente de fuera. Es que eso no puede ser. Tú tienes, lo primero son los tuyos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a los pobres, estos que vienen? Entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Eso tiene que ser muy medido. Claro que hay que ayudar a los pobres, pero claro, si vienen a destruir tu orden, no. Es con un respeto a donde tú estás, ¿no? El tema de identidad es muy importante, ¿eh? Porque si no desapareces. Para mí es otro tema de la globalización, acabar con las identidades culturales católicas del mundo. Lo que estás viendo aquí no solamente ocurre en Europa. En República Dominicana ocurre lo mismo. República Dominicana es un país que yo conozco bastante, país por lo menos formalmente bastante católico. El nombre de Dios está muy defendido públicamente, nadie se atreve a tocarlo. Por eso es un país para mí bendecido, solamente por eso. Corrupción tienen más que en España, mucha más. Pero sin embargo no se atreven a tocar el nombre de Dios. Le dan a Dios su nombre. Dios contigo, te lo dicen siempre, Dios vaya contigo, Dios esté contigo, con Dios todos. Esto te lo dice todo el mundo, sea católico o no. Hay esa cultura metida dentro. Entonces, ¿qué está pasando en ese país? Como ha resistido tanto al tema del LGTB y al tema del aborto, se está intentando mezclar con Haití. Haití es un país consagrado constitucionalmente a Satanás. ¿Cómo constitucionalmente? Te cuento la historia, a ver, para que la veas.
Haití fue formada por los franceses cuando llegan a la Española, conquistan parte de la isla y vienen con los africanos, los negros africanos. Los negros africanos traen el vudú y todas sus religiones de brujería. En fin, manifestaciones del demonio, ¿no? Estos negros se sienten oprimidos por el poder de los franceses y en sus rituales le ofrecen al demonio la libertad, le piden la libertad de los franceses y que a cambio esas tierras quedarían consagradas para él. Efectivamente, así ocurre. Los franceses tienen que acabar yendo y se quedan ellos. Esta consagración se ha repetido hace muy poco. Un presidente, yo no me acuerdo ahora mismo del nombre, ¿no? Un presidente haitiano de hace muy poquito la volvió a renovar. Ayamayá, le llaman ellos. Es un país, es clarísimo. ¿Quién es el progreso del mundo? Sin ninguna duda, Cristo. Cristo es el que nos hace progresar. Es en los países cristianos donde hemos progresado. Los países como Haití, que están entregados al demonio, es el país más pobre de la tierra. Y no hay manera de salir de ahí, porque los poderosos, la familia Clinton, se encarga de limpiar las minas de oro de Haití. Si te tirara por ahí, contaría muchas cosas muy serias, ¿no? Y entonces están queriendo, como este país está resultando un choque tremendo a la globalización abortista, están queriendo mezclarlo con Haití. ¿Entiendes? Abriendo las fronteras y entonces, claro, se mezcla lo católico con el rito vudú. ¿Ves? Esta mezcla para que pierda la República Dominicana su identidad. Para diluir lo católico, claro. Exacto, para diluir. Esta es la estrategia de la globalización, que es, por supuestamente, absolutamente rechazable. Bueno, todas esas ideas respecto a la LGTBización de la sociedad, a arrancar a los padres su capacidad para educar a los hijos y para sustraerles de esa influencia, el tema del derecho a la vida, que ya parece que si defiendes eso te conviertes en un auténtico monstruo, y sin embargo el PACMA, que es el Partido de Defensa de los Animales y de sus Derechos, progresa a toda velocidad, incluso ya hablan de que tenga una representación parlamentaria. Todo eso. Ese es el desquiciamiento, ¿no? La razón produce monstruos. La razón sin Dios produce monstruos. La razón se calma con lo que Dios enseña. Se calma y coge su medida adecuada. La razón solo no puede ir. Es usted un bálsamo, en medio de todo lo que escuchamos todos los días. Nuestros espectadores tienen que estar muy relajados escuchando. Bueno, pues, y muy fascinados, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría. Y fíjate que yo soy un hombre guerrero, ¿eh? Sí. O sea, a mí me hizo, y mi enfermedad, bajar el nivel y decir, oye, Luis, menos guerra o aplícala bien aplicada. Da la guerra. Eso es como tiene que ser, porque soy un hombre peleón. O sea, yo soy un hombre peleón. O sea, si algo me conocen a mí es que soy peleón. Pero sin embargo, ir a adoración todos los días que yo voy, desde que vine de Estados Unidos y de allá, todo esto va cambiando tu corazón poco a poco, lo va modelando y lo va puliendo, ¿no? Dios va diciendo, oye, tal como estás no me sirves. Tienes que entrar por donde tú quieres predicar todo esto, pues tú también te tienes que pacificar. O sea, el trabajo que estoy exigiendo o que estoy pidiendo socialmente a España para que no acabemos otra vez mal, porque esto no es nada más que para evitar que los españoles se vuelvan a pegar. Pues esto que pido, me lo pido a mí mismo también interiormente. Luis, no te excedas en tus palabras, no te excedas en tus críticas, habla claro, pero sin hacer daño. O sea, ¿que crees que es posible que los españoles volvamos a...? Claro, vamos camino de ello. Yo creo que hay intereses creados. Entonces, mi llamada es sobre todo a la paz, a la reconciliación. Españoles, hacer esto que yo hice, por ejemplo. No digo ¿Qué le dirías a Pablo Iglesias? ¿Eh? ¿Qué le dirías a Pablo Iglesias, Luis? Que Dios le quiere también. Que Dios le quiere. Sí. Que Dios le quiere. Que encuentre la paz en Dios. Ahí la va a tener. Que no vaya tanto a las cárceles y que dé una oportunidad a Dios. Es hijo de Él, aunque Él no lo admita y lo rechace, pero algo tiene que quedar todavía en tu... El enemigo no acaba con
con todo lo que Dios te ha dado a ti. Algo, una luz tienes ahí. Déjala porque serás libre. Serás libre. Yo no les puedo añadir ni una sola coma, ni un solo punto a lo que ha dicho Luis López Cózar esta noche. Pues te doy las gracias. Julio, muchas gracias. Oye, te lo agradezco mucho porque créeme que llevo intentando exponer esto en muchos sitios y tú eres la persona que me ha dado la oportunidad en España. Bueno, por alguna razón. Alguna razón habrá que usted y yo intuimos para que esto haya ocurrido. Así que como ustedes también deben intuirlo, no voy a añadir nada, solo darle las gracias a Luis López Cózar y a las cosas tan sensatas, tan interesantes y tan verdaderas que nos ha dicho esta noche. Luis, muchísimas gracias. A ti. Y repetiremos. Vale. Repetiremos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.